Dice, capítulo 13. Y mientras ellos no salían de su asombro debido a Yahusef, uno de los soldados de los que los Yahudim habían pedido a Pilatos para guardar el sepulcro por si sus pupilos, sus discípulos, viniesen y le robasen de ahí, y entró en la asamblea y declaró a los jefes de la asamblea, a los Kohanim y a los Levim lo que había ocurrido. Cuando vigilábamos la tumba de Yahushua, la tierra tembló. Así entonces eso fue de Yahusef antes. La tierra tembló y hemos visto a un enviado descender del cielo que quitó la piedra del sepulcro y que se sentó sobre ella, y su semblante brillaba como el relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Y nosotros quedamos como muertos de espanto y oímos al enviado que decía a las mujeres que habían ido al sepulcro de Yahushua: no temáis, sé que buscáis a Yahushua, quien fue colgado. Él no está aquí, él ha resucitado, como lo había predicho. Venid y ved el lugar en que había sido colocado el soberano. Y apresuraos a avisar a sus discípulos que él ha resurgido de entre los muertos y que va delante de vosotros a Galil, donde lo veréis. Recuerdan que Galil significa circuito, entonces hace alusión a la repetición de la historia, volver a empezar el circuito, como el sol, ¿verdad? Que la escritura habla de Mashiach como la luz del mundo, y hace una analogía con el sol que sale todas las mañanas a hacer su recorrido, como un novio que sale de la alcoba. Y digo todo eso también, ¿verdad? Porque qué particular que antes de esta historia, en el capítulo anterior, vemos que Yahusef sale de una manera milagrosa de su cárcel, y después se aparece un malaj que da testimonio de que Yahushua resucitó, ¿verdad? Que sería como Micael, que viene a dar testimonio de que Yahushua murió y resucitó para pagar por nuestros pecados. Y después menciona el mensaje aquí de que lo verían en Galil, como diciendo, le verán cuando inicie el circuito nuevamente. Obviamente lo literal, ahí en el lugar donde vivía. Dice, y los Yehudim, convocando a todos los soldados que habían puesto para guardar a Yahushua, les preguntaron: ¿qué mujeres fueron aquellas a quienes el enviado habló? Los de la guardia dijeron: no sabemos qué mujeres eran. Los Yehudim dijeron: ¿a qué hora fue? Los de la guardia dijeron: a medianoche. Los Yehudim dijeron, esta parte de estos dijeron, los otros dijeron, solo está en una de las dos, por si algo, de las dos fuentes. Entonces pudo haber sido un agregado para que no se enredasen. Pero en sí, ¿a qué hora fue? A medianoche. ¿Y por qué no os habéis apoderado de ellas? ¿Verdad? ¿Y ahora por qué? ¿Qué hicieron? Pero dice el verso 3, replicaron los soldados: quedamos como muertos por el mucho temor que nos inspiró el enviado, ¿verdad? El malach, y ni miramos para ver la luz del día. Eso también solo está en una de las fuentes. ¿Cómo en estas condiciones habríamos podido apoderarnos de dichas mujeres? ¿Verdad? Estaban desmayados, básicamente. Fue la respuesta. Los Yehudim exclamaron: como vive Yahweh, no os creemos. Ay, ay, ay. Ahora, dudo que hayan dicho como vive Yahweh, ¿verdad? Habrían dicho como vive Elohim o Adonai. Aquí en esta traducción pusieron Yahweh por el hecho de que como lo quitaron en tantos lugares, lo ponen en muchos y a veces en partes donde quizá no. Y los soldados respondieron a los Yehudim: habéis visto a Yahushua hacer tantas señales y no habéis creído en él. ¿Verdad? Y los soldados respondieron a los Yehudim: habéis visto a Yahushua hacer tantas señales y no habéis creído en él. ¿Cómo creeréis en nuestras palabras? ¿Verdad? Claramente, ¿verdad? Y vean la respuesta a los guardias, porque bendito Yahweh, se los habían pedido a Pilatos, entonces los guardias no le tienen que responder a los judíos, en este caso. Entonces, muy buena respuesta. Si no le creyeron a todos los milagros que hizo Yahushua, los muertos que levantó, todos los enfermos que sanó, ¿por qué van a creer lo que le estamos diciendo? Entonces dice: con razón juráis por la vida del poderoso, pues vive Yahweh a quien encerrasteis en el sepulcro. ¿Qué? Con razón juráis por la vida. Bueno, eso está, ya lo voy a leer en la otra traducción, pero dice: con razón juráis por la vida de Yahweh, pues vive Yahweh a quien encerrasteis en el sepulcro.
¿verdad? Entonces ahí los guardias estarían confirmando que Yahweh es Yahushua, que Yahushua es la manifestación de Yahweh y que a él fue el que mataron y encerraron y por eso estaba vivo. No les debería extrañar que estaba vivo porque es el único poderoso vivo. Así como creeríais en nuestras palabras, con razón juráis por la vida del poderoso, pues vive el poderoso a quien encerrasteis en el sepulcro. Hemos sabido que habéis encarcelado en un calabozo cuya puerta habéis sellado a ese Yahusef que embalsamó el cuerpo de Yahushua, y que cuando fuisteis a buscarlo, vean esto también que interesante, Yahusef que embalsamó el cuerpo de Yahushua. Entonces, como Yahusef le dio su tumba, también recuerden que era rico, no solo le dio tumba, sino que también le dio todos los honores, pagó para que lo embalsamaran y lo enterraran como un rey. Y hay un judío que es muy famoso en YouTube, y bueno, no solo en YouTube, pero en YouTube tiene sus videos también. Estoy tratando de recordar cómo es que se llamaba. En lo que se enfoca más que todo es, según él, en desmentir que Yahushua es el Mesías. Entonces él casi que todo lo que hace lo enfoca en razones por las que Yahushua no puede ser el Mesías. Y muchas veces usa argumentos muy lógicos, pero por la tradición judía se los creen, o por la falta de conocimiento también quizá de lo judío, o del error que hay en las doctrinas de hombres judías, le creen claramente. Pero uno de los argumentos que escuché hace poco era que el nuevo pacto estaba mal, porque recuerdan que Miriam el primer día de la semana llegó con las especias porque quería embalsamarlo, porque en la mente de ella no le habían dado el honor, y dice, nos agarró tarde porque se hace antes, pero vamos a hacerlo ahorita, si no por lo menos lo dejamos afuera, si nadie nos corre la piedra. De hecho lo habíamos leído también acá. Entonces él decía, no ven, qué estupidez, ese judío, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer, cómo lo van a embalsamar días después de muerto? Eso se hace antes, el rito era así, y era antes. Sí, lógicamente, pero lo están haciendo como lo están agarrando como a un criminal. Entonces estas mujeres, tratando de darle el honor, lo hacen cuando pueden. Pero esa sería la respuesta con solo lo que vemos en el nuevo pacto. Pero cuando incluimos este escrito, vemos que Yahusef no solo le dio la tumba, sino también lo embalsamó, lo cual también tiene sentido. No solo que le diera la tumba como ya guárdenlo ahí, sino que dijera, yo lo considero el Mesías, por ende le voy a dar todo el honor. Si le voy a dar mi tumba, lo voy a enterrar como a mí me hubiera gustado que me enterraran, mínimo, ¿verdad? Y de ahí obviamente quién sabe todo lo demás que le dio. El judío se agarra ahí de varios factores, pero claramente viéndolo, o sea, todo negativo, para que nadie crea, ¿verdad?, que Yahushua es el Mesías. Pero aquí vemos que Yahusef sí le dio lo embalsamó. Entonces decía, hemos sabido que habéis encarcelado en una celda cuya puerta habéis sellado a ese Yahusef que embalsamó el cuerpo de Yahushua, y que cuando fuisteis a buscarlo no lo encontrasteis. Devolvednos a Yahusef, a quien aprisionasteis, y os devolveremos a Yahushua, cuyo sepulcro hemos guardado. Qué bueno. Bueno, similar, no era esta la que estaba pensando, pero similar a cuando Jacob le reclamó a Lea por haberse hecho pasar por Raquel en la alcoba nupcial, y Lea le reclamó porque le dijo, lo aprendí del maestro, porque usted se hizo pasar por su hermano Esaú para tomar la bendición. Y Jacob, ok, sí, está bien. Fue rectificación. Él entendió que ese cambio lo hicieron de Lea con Raquel porque él había hecho el cambio a su papá de Esaú por él. Entonces, muy interesante la respuesta que le dieron acá. Entréguenos a Yahushua entréguenos a Yahusef y le damos a Yahushua, porque saben que no van a poder. Entonces, vaya, sigue usted. Pero qué interesante esto, porque ¿por qué los romanos o en sí los guardas que les envió Pilatos pedirían el cuerpo de Yahusef? Aquí en este caso obviamente es para responderles algo que no van a poder hacer, pero en el sentido espiritual, con lo que hemos venido hablando, en la muerte del último se va a hacer uno con el primero, bueno, en la resurrección en sí. Cuando uno está en el cielo, el otro está en la tierra, y viceversa, como dijo Yahushua estando en la tierra en Juan 3:13, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Juan 3:13, Yahushua estando en la tierra, dice el Hijo del Hombre está en el cielo. Entonces, después decía, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Cuando el Hijo del Hombre se manifestase, vemos en Apocalipsis que el Cordero está a la derecha del Padre en el cielo, abriendo los sellos. Entonces, vean como aquí los fariseos encierran a Yahusef, pero se les pierde, al que no le querían dar sepultura. Y los romanos tienen encerrado a Yahushua en la tumba y se les pierde. Y cuando tienen esta conversación, como sabemos, el último viene como romano. Entonces vemos a los romanos diciendo, denos a Yahusef, a quien ustedes encerraron. Entonces mi punto es, el primero vino a través de Israel, el último viene de Israel, pero entre las naciones, como un gentil. Y los matan, digamos, esta vez sabemos que la gran ramera va a estar conectada con el que los maten, así como Herodías cuando mataron a Juan el Bautista. Y la bestia es a la que se le dice principalmente en Apocalipsis que es la que termina venciéndolos, o sea, termina teniendo la autoridad para matarlos. La primer bestia, el líder mundial, con la ayuda de el falso profeta, que es el que hace descender fuego del cielo. Entonces va a ser algo de las naciones que se van a agrupar para rechazar a los dos testigos y matarlos. En ese tiempo fue Israel que se agrupó para rechazar a Mashiach y matarlo. ¿Sí me explico? En ese tiempo fue con la autoridad de los romanos. En este tiempo los que gobiernan son los judíos, solo que escondido con los bancos y otro montón de cosas. Y si todo se mueve a través de esos 3 años y medio, como dice la escritura, que obviamente así va a ser, sería ellos los que tendrían control ya desde Jerusalén, porque ya estarían el nuevo orden mundial hecho, establecido. Entonces serán ellos los que van a mover las piezas para que terminen matando a los dos testigos, obviamente por la influencia, repito, de las naciones que los van a odiar, la gran ramera que va a detestar la prédica y demás. Entonces, curioso aquí, devuélvenos a Yahusef, a quien aprisionasteis, y os devolveremos a Yahushua, cuyo sepulcro hemos guardado. Y vean también que me parece interesante la conexión, como Yahusef estaba preso, el otro sepultado. A los dos testigos los meten presos antes de matarlos y no sepultarlos. ¿Sí me explico? No van a tener sepultura, sí van a tener prisión. Yahushua le dieron sepultura, no estuvo en prisión, o sea, no lo mantuvieron en prisión por un tiempo, solo para el momento de ir a juzgarlo. Y el hecho de que estamos, bendito de Yahweh, leyendo esto un día antes de cuando sacarían a los dos testigos para matarlos, sacarlos de la prisión. Devuélvenos a Yahusef, a quien aprisionaste, y os devolveremos a Yahushua, cuyo sepulcro hemos guardado. Los Yehudim dijeron, Yahusef se levantó. Bueno, otra vez, esta primer parte está en solo una de las dos fuentes. Yahusef se levantó y se fue a su propia ciudad de Ramataim. Ahí en la otra lo que diría es, él está en la ciudad de Ramataim, de donde él es, ¿verdad? Por eso se llamaba de Arimetea. Mas los soldados contestaron, Yahushua también se levantó, como lo oímos del enviado, y está en Galil. Qué bueno. Arimetea. Ah, bueno, sí, como es de Ramá, pero bueno, en hebreo sería Ramá, el lugar. Y me imagino que por como lo ponen aquí, Arimataya sería monte de las alturas o monte alto. Y bueno, como decía, ¿verdad? Me vine a buscarlo principalmente por el hecho de que aparece Galil, que como dije se conecta con el circuito y la repetición de la historia. Y después ponen Ramataim, que sería las alturas, como cuando los dos testigos resucitan y ascienden a las alturas, ¿verdad? Los llaman desde el cielo y se les dice que asciendan y ascienden en una nube. Dice, mas los soldados contestaron, Yahushua también se levantó, como lo oímos del enviado, y está en Galil. Oído lo cual, los Yehudim se sintieron poseídos de temor y se dijeron entre sí, cuando la gente escuche estos discursos, todos en Yahushua creerán.
Vean que sorprendente, porque dice, se llenaron de temor, y en vez de decir, Padre, perdónanos por lo que hicimos, o uy, qué temor, nos va a encontrar Yahushua y nos va a hacer quién sabe qué, no, dice, uy, la gente se va a dar cuenta, no los vamos a poder mantener engañados, la gente nos va a rechazar, ya no nos van a aceptar como... Vean como siempre, como dice la escritura, que Satanás tiene puestos sus ojos en las cosas de los hombres, ¿verdad? Buscando que los hombres le adoren, así como mucha gente que solo piensa en lo que dirán los demás en vez de lo que dirá Yahweh. Obviamente uno debe pensar en los demás en todo aspecto, pero no ser un hipócrita, no ser una persona para la gente y otra persona en privado o en su corazón. Pensar una cosa, decir otra, etc. Oído lo cual, los Yehudim se sintieron poseídos de temor y se dijeron entre sí, cuando la gente escuche estos discursos, todos en Yahushua creerán. Aquí había un comentario y lo leo, dice con respecto a la respuesta de los soldados, dice, este sarcasmo por los guardias fue para burlarse de la inhabilidad de los Yehudim de guardar un prisionero mortal, cuando ellos habían tan severamente criticado la inhabilidad de los soldados de guardar un soberano del cielo y la tierra. ¿Verdad? Que de otra forma de decirlo, imagínese usted, verá la respuesta, puesto que ellos habían sido incapaces, bueno, en sí, en lo que respecta a la carne para los judíos, ustedes perdieron un muerto, ¿verdad? Y ellos, sí, ustedes, bueno, perdieron un vivo, pero como sabemos fue algo milagroso porque había un sello, nunca se abrió eso. Entonces me imagino, me refiero a la confusión en la cabeza de ambos grupos, porque uno vio a alguien que resucitó y los otros vieron que alguien salió sin que hubiesen abierto ni la única puerta que había. Dice, así que los Yehudim reunieron una gruesa suma de plata que entregaron a los soldados, advirtiéndoles, decid que mientras dormíais, llegaron los discípulos de Yahushua al sepulcro y robaron su cuerpo. Y si el gobernador Pilatus se entera de ello, lo apaciguaremos en vuestro favor y no seréis inquietados. Y los soldados tomando la plata, dijeron lo que los Yehudim les habían recomendado. ¿Verdad? Y eso es lo que dice también, obviamente, en el nuevo pacto, de que esa fue la historia que empezaron a contar y mantienen hasta hoy. Y una gran suma de dinero, lo cual se parece también a cómo a Yosef lo compraron como esclavo, que de hecho estaba viendo en el testamento, yo lo recordaba, creo que esta parte la recordaba diferente, pero bueno, bendito Dios, me refrescó la memoria, porque leyendo en el testamento era el de, yo no sé si era el de Benjamín o no, no me acuerdo cuál de los patriarcas era, pero es que él dice que en sí el punto era que cuando lo vendieron solo habían 2 de los patriarcas presentes. Si quieren lo busco, pero ese no es el punto. Por eso. Estaban 2 de los patriarcas presentes y dice que lo vendieron en 30 piezas de plata, pero cuando llegaron a donde los hermanos les dijeron a todos que fue en 20. Entonces repartieron entre ellos 20 y entre ellos 2 se repartieron 5 y 5. Entonces en el testamento de los patriarcas dice que lo vendieron en 30 piezas de plata a Yosef, igual que venderían a Yahushua en 30 piezas de plata. No sé si era Yahudá y Shimeón, pero puedo estar equivocado, ¿verdad? Porque Yahudá fue el que lo vendió, pero había otro a la par, ese es mi punto, y ese otro fue el que escribió esa parte. Bueno, el punto al que iba era que lo vendieron en 30 piezas de plata, pero después cuando los ismaelim lo llevan a Egipto, lo vendieron como en 400 y resto, un montón más. Entonces vemos aquí como primero le pagaron 30 a Judas y ahora están pagando un montón a los guardias para que se mantenga el secreto de quién es Yahushua, bueno, lo que hizo Yahushua.